que tenga hemofilia o otros trastornos de coagulación. Así que bienvenidos. Hoy los estamos recibiendo con este tema con el que empezamos, que es COVID-19 en hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Para comenzar, quiero contarles que esta reunión se va a grabar y después la vamos a subir en la página en Facebook para que ustedes tengan esta información por si acaso se perdieron de algún dato o quieren que alguien más se entere de lo que se habló en este momento. Hay unas normas que es súper importante tenerlas en cuenta. Es lo siguiente. Como si tenemos micrófonos abiertos, si tenemos todas las cámaras, la comunicación se pone más lenta, la voz se pierde, entonces los invitamos a que mantengan durante toda la charla el micrófono apagado y la cámara apagada. Si tienen alguna pregunta, la pueden enviar por el chat de esta reunión y pues al final se les irá dando respuesta a las preguntas según vayan llegando. Y también les pedimos el favor que se inscribieran antes para que tuviéramos ya las preguntas de las cosas que los están llenando de inquietudes, las dudas que tengan, las cosas que quieran saber, para que justamente este conversatorio se basara en eso. Así que, pues para nosotros, como les digo, es maravilloso tenerlos aquí. Y bueno, vamos a tratar los siguientes temas. Primero, vamos a hablar de qué es la Liga Colombiana de Hemofílicos. No, ahí nos falta lo primero, que es presentar a la persona que va a darnos la charla, que ahorita les cuento quién es. Entonces, ¿qué es la Liga Colombiana de Hemofílicos? ¿Quiénes estamos hoy aquí? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué es el coronavirus? La hemofilia y el coronavirus, cuáles son los datos que tenemos disponibles hasta el momento. Vamos a trabajar, como les dije, las preguntas que nos mandaron por la encuesta que se pasó, qué mitos y qué realidades hay frente a lo que está circulando por allí. El tema de sentir miedo, que es bastante importante, creo que todos de alguna manera mantenemos un poco de miedo por allí. Si llego a tener algunos síntomas o sentirme mal de alguna manera diferente, ¿qué debo hacer frente a eso? Y el último punto es si vamos a regresar a una vida normal o no. Al final de todo vamos a contestar, como les dije, las preguntas que vayan surgiendo durante la reunión. Entonces vamos a comenzar con presentarles la persona maravillosa que nos va a dar este conversatorio el día de hoy. Él es el doctor Manuel Santiago Ordóñez Bastidas. Como ven las fotos allí, es un ser humano muy bonito, es un paciente con von Willebrand, es el presidente del capítulo occidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, es médico pediatra del servicio de urgencias del Hospital Universitario de San José en Popayán, en Cauca, y es docente de la Universidad del Cauca, y como ven es padre, es esposo, es hijo, y es una persona que de corazón nos está acompañando en este momento para poderles cubrir todas las dudas que tengan y todos los conocimientos que quieran adquirir. Como ven a Manuel Santiago, que está ahí en pantalla, él está en un cubículo pequeñito porque hoy habíamos cuadrado el conversatorio hoy a las 7 de la noche pensando que iba a estar en su casa tranquilo y le tocó turno. Entonces, pues ahí va a estar. Si llegan a oír algunas voces a lo lejos o algo, pues está en el lugar de urgencias, tiene enfermería al lado. Entonces, para que sepamos, pues, que como médico que es, está en su salsa atendiendo y pendiente de lo que está pasando. Así que, pues, le damos una cordial bienvenida a Manuel Santiago, al doctor Manuel Santiago que nos acompaña hoy, y una bienvenida a todos los que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio. Ha sido desarrollada una idea de la Liga Colombiana de Hemofílicos para poder comunicarnos mejor con todos nuestros pacientes, nuestros afiliados, y para poder generar espacios que permitan tener claridad en temas que de otra manera no habríamos pensado de pronto realizar. La situación actual de la pandemia por COVID-19 nos ha abierto puertas para que no nos alejemos y no nos conectemos aún más con las herramientas tecnológicas que tenemos. ¿Qué es la Liga Colombiana de Hemofílicos? Quien organiza este encuentro. La Liga Colombiana es la asociación de pacientes que está funcionando en nuestro país desde 1974. Es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de velar por los derechos de todos los pacientes que tengan algún trastorno de la coagulación, hemofilia y trastornos de la coagulación similares. Nosotros representamos a una cantidad de personas que supera las 2.000 personas por las diferentes condiciones
pero que definitivamente ha permitido lograr para esa pequeña fracción de toda la población colombiana una mejor atención a través de la gestión que ha logrado en estos más de 40 años de ejercicio. Por eso es que han sido bienvenidos siempre a participar de nuestros eventos, como el año pasado fue el Congreso Nacional de Hemofilia. Los invitamos a que participen y conozcan de la Liga un poco más, nuestra página web, que fue enviada a sus correos electrónicos a través del vínculo de invitación. Bueno, ¿y quiénes estamos hoy aquí? Para poder entender que nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de conectarnos desde todo el país, vemos que la mayoría de las personas, como siempre, pues están desde la ciudad capital, desde Bogotá, seguido por Bolívar, especialmente en Cartagena, aquí en el Cauca, donde estoy yo, en Santander, Atlántico y cada uno de los departamentos que ustedes pueden ver en la gráfica. E incluso tenemos 4 personas de otros países, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Perú, que se han inscrito para poder acompañarnos en este encuentro. Bueno, bienvenidos a ellos también. Pero, ¿por qué estamos aquí? Bueno, esta circunstancia de la cuarentena nos ha generado un reto muy importante a todos en el sector salud. Pues ya lo dijo Alexandra, yo soy pediatra en un hospital de tercer nivel aquí en Popayán y me he visto abocado a enfrentar en la primera línea de batalla al coronavirus. Sin embargo, muchas veces tenemos muchas dudas, muchas preocupaciones porque hay demasiada información que está fluyendo en el sistema. Tenemos información que viene de publicaciones científicas, información que viene de las redes sociales, de los noticieros, pero a lo que más le tenemos es a las noticias falsas, a las fake news que se reparten especialmente por WhatsApp. Por eso es muy importante que nos centremos en los puntos importantes que realmente nos competen y que nos pueden llegar a afectar, para que así tomemos medidas de precaución específica y no que nos confundamos en ese mar de información que nos está bombardeando en este momento. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus diminuto. Es un virus tan pequeño, que si lo comparamos, como lo pueden ver, la estructura, esta es la imagen que está aquí, la que podemos ver con sus puntos rojos. Hagamos de cuenta que el coronavirus es este puntico azul que ustedes ven aquí. Es mucho más pequeño que una bacteria. Esto rojo es el glóbulo rojo de la sangre, el que tanto conocemos. Entonces, si comparamos un glóbulo rojo que es microscópico, el virus es si cogemos estas partículas, más o menos el grosor de 5 a 7 de estas partículas es el grosor de un cabello. Entonces, miren lo minúsculo que es el coronavirus comparado con esas partículas, y esas partículas son pequeñas comparadas con el grosor de un cabello humano. ¿Esto a qué nos hace decir? Que tenemos un enemigo microscópico, demasiado pequeño. Entonces, para poderlo enfrentar, tenemos que tomar medidas en todo momento. ¿De dónde viene el coronavirus? Viene de los animales. Viene de haber interactuado de una forma demasiado estrecha con animales que son salvajes. Y en Asia existe un animalito que se llama el pangolín, que es como un armadillo, y ese armadillo pues se lo comen. Entonces, de tanto interactuar con él, terminó ese virus saltando del murciélago al pangolín al ser humano. Entonces, de ahí viene, pues hasta ahora es lo que se ha encontrado. Ha habido otras infecciones por coronavirus previamente, pero han sido brotes muy pequeños. Si lo vemos, en el 2002 hubo algo que llamaba el SARS, que era el síndrome agudo respiratorio, era una infección respiratoria severa. En el 2012 hubo otra que fue en el Medio Oriente y fue por los camellos. Ahora tenemos en el 2019-2020 este nuevo coronavirus, es decir, que es el tercer coronavirus que afecta a la salud humana en 20 años. Es eso que nos dice que estamos interactuando inadecuadamente con la naturaleza. Si vemos cómo se ha comportado la cantidad de casos que han venido presentándose en los últimos días, vemos cómo al principio, desde el primer caso, era muy lentamente creció hasta que el crecimiento exponencial fue desde finales de marzo, de modo que en el mundo se disparó el contagio. Estados Unidos, que lidera la situación. Y para nuestro país, Colombia, como lo ven, somos un grupito pequeñito comparado con el resto del mundo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que hemos tomado medidas a tiempo. Nuestro país ha tomado la decisión de cerrarse desde hace mucho tiempo y comparado con otros países lo hizo más temprano.
sea, para nosotros quizá en muchas regiones algunas personas consideran que fue tarde, pero si lo comparamos con otros países, el cerramiento fue temprano. ¿Y esto qué ha permitido? Que el riesgo, digamos, la evolución del contagio haya sido muy lenta. Ahora con la nueva noticia del día de hoy del presidente en que se extiende la cuarentena con medidas especiales, pues vamos a ver que esto todavía no va a seguir creciendo de forma exponencial. Pero esto nos da tiempo para que todo el sistema de salud se prepare, para que las personas que se dedican a atender a las personas en riesgo se preparen. ¿Y esto qué significa? Que vamos a poder tener una mejor capacidad de atender a todos los pacientes el día que ya se necesite realmente atender los pacientes más críticos. ¿Cuáles son los síntomas? Pues hemos escuchado mucho acerca de que es una infección respiratoria. Se presencia en la mayoría de las personas síntomas respiratorios, malestar general, mocos, tos, estornudos, acompañado de fiebre. Sin embargo, es muy importante decir que se ha ido observando que en la presentación actual del coronavirus se da muchas manifestaciones en el sistema gastrointestinal. Es decir, muchos pacientes presentan dolor abdominal, diarrea y vómito con fiebre, sin necesidad de llegar a presentar incluso algo respiratorio. Entonces es muy difícil a veces poder diferenciarlo de otras condiciones o infecciones gastrointestinales que nos pudieran llegar a confundir. Por eso es muy importante preservar todas las medidas de precaución para que no nos estemos en este momento en confusión, sino que realmente no se consulte urgencias por cosas que no son necesarias y así evitemos una saturación del sistema. Si vemos aquí en la gráfica que pueden ver, hay 4 grados de severidad de la infección que causan los humanos. El que es asintomático, que se ha visto que es el 30% de las personas, o sea, 1 de cada 3 personas o 3 de cada 10 personas no hacen síntomas y tienen el virus. Y pasa. Es decir, que esas son las personas con mayor riesgo de contagiar a los demás porque nunca supieron que lo tuvieran y se lo pasan a otra persona si no toman medidas de precaución. Leve o moderado, que ocurrirá en el 56% de las personas aproximadamente, un poco más de la mitad, o sea que son síntomas como más leves, que no son tan complicados, que hacen que el paciente de pronto se sienta maluco, parece una gripa muy fuerte, le genera mucho malestar, puede tener algo de vómito, algo de diarrea, pero no lo hace ir al hospital porque en casa se puede manejar. Ahora, esa pequeña porción de casos severos y críticos, que es el 14%, son los que van a necesitar ir al hospital. Y esos críticos, que son el 4%, son los que van a necesitar especialmente estar en cuidado intensivo. Para ellos, especialmente los severos y críticos, es que el sistema se ha estado preparando para poderlos atender y que no haya, digamos, una situación en la cual el paciente fallezca porque no tuvo cama, sino que se le haga todo lo que necesita para evitar su fallecimiento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que no debemos aumentar la cantidad de casos para que no aumente la cantidad de severos y críticos. Por eso es tan importante las medidas de precaución. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las medidas? Tanto que nos dijeron al principio que no había que usar tapabocas y después que sí. Bueno, estas medidas se toman según la situación de la epidemia y la pandemia en el momento. Y actualmente sabemos que para el uso general en el público, para poderse movilizar en el exterior, es recomendable utilizar tapabocas. Pero ojo, que esa no es la medida más importante. La más importante será siempre el lavado de manos con agua y jabón. No el alcohol glicerinado, no el alcohol u otras sustancias antisépticas, sino el lavado de manos. Ahora, que usamos esas sustancias para ayudarnos, sí, pero el lavado de manos no lo reemplaza nada. Y el distanciamiento social será, y hoy lo dijeron nuevamente, la mejor medida para poder disminuir la transmisión. Entre más lejos y menos estrecho tengamos contacto con las personas. Si eso es para toda la población, ¿y cómo estamos en hemofilia en el país? Según el informe del 2019 de la cuenta de alto costo, en nuestro país tenemos un total de 4.349 personas con situaciones de déficit en algún factor de la coagulación. ¿Esto qué significa? Que son personas que tienen predisposición al sangrado. Hemofílicos A en el país hay 1.916, hemofílicos B 415. Si vemos, hay portadoras 324, pero entonces, ¿dónde quedaron las mamás de esas 1.916 y esos 415? Son mujeres que todavía no han sido diagnosticadas, pero ahí están. De Bombilera hay 1.444 pacientes diagnosticados, pero seguramente hay muchísimos más que no han sido diagnosticados porque sus síntomas han sido leves. Y
Del total de pacientes, la distribución se da en las ciudades o los departamentos donde hay mayor concentración de personas. Ahora, es que estoy en una videoconferencia. ¿Sí? Ah, bueno, vale, sigue, tranquila. Bueno, entonces, ¿cuáles son las circunstancias más importantes que tenemos que entender? ¿Cómo nos dividimos por edades? Las edades en nuestro país son muy importantes porque se diferencia de otros países. Nosotros tenemos en Colombia una población que principalmente no es anciana. La pirámide poblacional, que es cómo se distribuye esas edades, nos dice que la mayoría de las personas no son ancianas. Y aún más, para cuando hablamos de hemofilia, podemos ver aquí que la mayoría de la población está por debajo de los 40 o 50 años. ¿Esto qué significa? Significa que la mayoría de los hemofílicos o problemas de la coagulación no tenemos una edad que sea avanzada, lo cual digamos que puede ser para nosotros algo de protección. ¿Y esto qué significa? Que nos tenemos que relajar, que tenemos, no, entonces no va a pasar nada. No, significa que tenemos que tener cuidado porque aunque no tenemos más de 50, 60 años, podemos tener otras enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas respiratorios y que esto nos predisponga a tener una mayor severidad de los síntomas. Muchos hemofílicos no realizan actividad física y al no tener actividad física sufren de obesidad o del sedentarismo y esto los puede predisponer si no hacen una actividad física adecuada y no se preparan. Su cuerpo puede predisponerlos a que el coronavirus les afecte un poco más. Por eso es importante que seamos saludables y que tengamos un estilo de vida saludable, comiendo bien y haciendo ejercicio en la medida de lo posible. Entonces, una de las preguntas más importantes es, ¿el coronavirus y la hemofilia tienen algo que ver o se complementan en riesgo? Si yo tengo hemofilia por el coronavirus, ¿voy a tener más riesgo? ¿O la hemofilia me predispone a que me dé una enfermedad por coronavirus más grave? No. La hemofilia no predispone a severidad, no predispone a que haya una complicación específica, pero sí se sabe que si tengo un hemofílico que no está bien tratado y no está utilizando todas las medidas de protección, puede tener un riesgo más alto, más porque es un paciente que no se cuida. Es decir, un hemofílico que mantiene su estilo de vida saludable y mantiene bien su tratamiento, o un paciente con trastorno de la coagulación que mantiene bien su tratamiento, será como una persona más de la población en el mismo riesgo y en las mismas condiciones. Entonces, hay que tener en cuenta que se ha escuchado mucho acerca de esto. No, es que hay un problema en la coagulación con el coronavirus. Sí, hay un problema en la coagulación, pero es que se trata de circunstancias en las cuales el coronavirus ha generado un daño y predispone a la coagulación, a la hipercoagulabilidad, a la generación de trombos. Entonces se ha visto que los pacientes que tienen enfermedades que predisponen a trombos tienen que ser bien manejados para evitar que hagan trombos cuando están infectados por coronavirus. Pero si nosotros no predisponemos a trombos, sino antes al revés, al sangrado, significa que tenemos que cuidarnos muy bien de mantener nuestra coagulación normal, como aquellos que necesitan profilaxis de factor, usando su profilaxis, y los que no, evitando cualquier complicación que les genere un sangrado o visitas al hospital. Entonces, si vemos aquí esta gráfica que estamos aquí observando, nos dice que la severidad o la mortalidad, la fatalidad se llama del coronavirus, es decir, a quién afecta más y a quién puede matar más, son aquellas personas que tienen enfermedades cardiovasculares, aquellos que tienen problemas de corazón, hipertensión, o que tienen problemas que han sido crónicos porque tuvo una vida en la cual no hizo ejercicio, comió mucha empanada frita, comió muchos fritos en toda su vida. Entonces, estas personas son las que tienen más riesgo y las que más tienen que cuidarse. Al igual que los diabéticos, porque les gusta comer dulce, porque no tienen un estilo de vida saludable. Los que tengan enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, ahí tenemos que ver a nuestros hemofílicos ancianos que de pronto tienen alguna enfermedad respiratoria, como ocurre aquí en nuestro departamento del Cauca, que nuestro hemofílico más anciano tiene un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Él es una persona de riesgo no por su hemofilia, sino por su problema respiratorio. La hipertensión, el cáncer, son situaciones que aumentan el riesgo porque le predisponen. Pero si vemos aquel que no tiene una condición de salud de base, solo el 0.9% terminan en fallecimiento. Es decir, que la mortalidad en personas sanas es muy baja.
¿Qué tenemos que tratar de estar aquí, en ese lugar? Este es el informe que dio la semana pasada la Red de Colaboración Europea acerca de cuántos pacientes hemofílicos en su red de toda Europa habían sido afectados por coronavirus. Y es muy importante ver que de hemofilia A había reportados 13 casos. Estos 13 casos, 3 fallecieron, no por ser hemofílicos, sino porque ya tenían otras enfermedades. Entonces, no es la condición de hemofilia, sino la enfermedad de base en la que los predispuso. 2 personas con emicizumab que estaban bien, de hemofílicos B, 4 casos, ninguno fallecido, y otros defectos de la coagulación, ninguno fallecido. ¿Esto qué nos dice? Que pues son pocos casos detectados, significa que la mayoría de los casos seguramente son leves y ni siquiera tuvieron un diagnóstico, y que la severidad del cuadro no está relacionado con tener o no hemofilia. Y aquí viene una circunstancia también, una duda muy importante, y es si el factor, y eso lo vamos a hablar ahorita entre las preguntas, los factores de coagulación tienen o no problemas con esta circunstancia. Entonces, los pacientes que reciben factores derivados del plasma no van a tener mayor predisposición a infección por coronavirus. ¿Por qué? Porque esos factores que han venido de donaciones humanas durante un tiempo atrás se han ido procesando, se han guardado, se han neutralizado con agentes específicos, con varios mecanismos que permiten que el factor elimine virus y bacterias, y dentro de esos procesos elimina al coronavirus. Es decir, que el coronavirus se elimina de los factores que están donados de sangre humana. ¿Esto qué significa? Que pues no tenemos problema en que podamos seguir utilizando nuestro tratamiento. Y lo que sí se está previendo es que de pronto en un largo plazo, no ahora, no este año, sino de pronto ya el otro año, puede haber dificultades en el abastecimiento de factor plasmático, pero eso todavía no ha sucedido. Todavía hay la disponibilidad total y va a haber por varios meses de factor. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar en los pacientes que usan recombinantes y otros productos como emicizumab? Tenemos que tener en cuenta que estos pacientes no tienen ningún motivo para cambiar de tratamiento. A nadie. Todos tienen que seguir con su pauta de tratamiento igual. Pero eso sí, no nos enfermemos, no hagamos locuras, no nos pongamos a saltar, a correr, cosas que no hacíamos antes, ahora nos dio por hacer en la cuarentena. No nos hagamos los héroes haciendo cosas que no hacíamos. Tengamos un estilo de vida saludable sin hacer locuras, que nos evite sangrados y así tener que ir al hospital. Porque el problema está en que esos traslados, las consultas al hospital, es donde nos aumenta el riesgo. Entonces dirán, uy, pero si eres pediatra y trabajas en urgencias y tienes riesgo, sí, pero hace parte de mi ejercicio profesional. No hace parte de mi condición de hemofílico tener que ir al hospital. De hecho, toda mi consulta por la situación de von Willebrand ha sido manejada por teleconsulta durante el último tiempo. Entonces no he necesitado asistir a consulta para poder tener el seguimiento. Además, la infusión del factor, yo la hago en autoinfusión porque he logrado que mi EPS y mi IPS prestadora puedan brindarme la posibilidad de hacer autoinfusión. Hay pacientes que tienen infusión por enfermera. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos como liga? Que los pacientes entrenen y en lo posible disminuyan el contacto con personal de salud que les pueda llevar el coronavirus a su casa. Ahora, si es inevitable que la persona tenga que ir, entonces tienen que conversarlo muy bien con sus IPS que les prestan el servicio. Y tenemos que nosotros como pacientes tomar todas las medidas de precaución. Usar tapabocas durante toda la infusión, lavado constante de manos, no tocarnos la cara. Y una de las cosas importantes para disminuir el riesgo de cualquier circunstancia es que usemos la profilaxis bien, nos las pongamos el día que es, a la dosis que es, y no aplacemos dosis y no hagamos cosas innecesarias con la profilaxis. Bueno, entonces aquí nos va a acompañar Santiago Yepes, para poder ir haciendo como este conversatorio ya de las preguntas que hemos recibido. Bueno, Manuel, buenas noches a todos. La primera pregunta recibida dentro del formulario fue: ¿en qué puede afectar el COVID-19 a las personas con hemofilia? ¿El riesgo de contagio es mayor? Bueno, ya lo dije, precisamente por eso era la diapositiva, para poder decir que no tenemos un riesgo mayor de contagio. Ahora está claro que un paciente con hemofilia,
que tiene coronavirus es un paciente que tiene que seguir estrictamente su protocolo de administración de profilaxis, debe estar en seguimiento con su hematólogo, debe tener un seguimiento estrecho con su IPS que le presta el servicio de profilaxis si está en profilaxis. Si no está en profilaxis, con su IPS primaria que le haga el seguimiento para poder ver cómo se está comportando la situación. No porque le aumente el riesgo de sangrado, sino porque este paciente en especial necesita que su coagulación sea perfecta, que funcione durante este tiempo de infección muy bien, que no tenga momentos de desprotección o que no vaya a tener dosis excesivas que le predispongan a hipercoagulabilidad. Entonces, este paciente no debe estar solo, debe tener un acompañamiento muy estricto. Y si algún paciente hemofílico en Colombia llega a tener coronavirus y su IPS no le está generando un seguimiento adecuado, le pedimos que nos notifique para nosotros ayudarle a orientar cómo debe presentar las quejas específicas, porque es un paciente que debe estar en seguimiento estricto. Ahora, puede afectar a las personas con hemofilia, por ejemplo, que son severos. Si es un paciente severo que necesita estar en cuidado intensivo y necesita estar intubado, es un paciente que va a tener al hematólogo al lado. Y el hematólogo es el que va a tomar la decisión de si le pone más factor o no más factor. Ese es un caso muy especial. Pero el que está en casa debe estar en su tratamiento convencional, pero con un seguimiento estricto. Gracias, Manuel. La siguiente pregunta que recibimos es, frente a la trombosis que presentan algunos pacientes con COVID-19, ¿cuáles son los protocolos de atención en pacientes hemofílicos si llegaran a presentar esta situación? Bueno, ¿qué ha ocurrido y qué se ha visto en España y otros países donde han tenido la oportunidad de manejar pacientes hemofílicos? Ellos, el paciente, que como este está en un seguimiento muy estricto, está en profilaxis. Estos pacientes cuando ingresan al hospital, cuando deben estar ya hospitalizados, que son los que tienen riesgo de trombosis especialmente, son pacientes que van a recibir un tratamiento muy individualizado. Y algunos pacientes van a tener que recibir heparina. Ah, pero si yo tengo hemofilia y tengo que recibir heparina, ¿eso no es como lo contrario? Claro, es una circunstancia muy específica, muy especial, pero será bajo las condiciones que el hematólogo decida. No es algo que nosotros lleguemos a exigir o pedir porque no está, digamos, parametrizado. Es algo que se hace paciente a paciente. Entonces, los protocolos básicamente están, siempre llegamos informando, soy paciente con hemofilia o con una enfermedad de la coagulación, yo recibo tal tratamiento y mi hematólogo es tal persona. Entonces, el hospital al que vayamos idealmente debe tener un hematólogo, si no un internista y para los casos de niños un pediatra, que ojalá sea el que tenga de confianza. Por ejemplo, aquí en el Cauca, pues saben los pacientes que me tienen a mí cuando tengan alguna duda, pero en las otras regiones pues tienen su médico de cabecera y su médico tratante. Entonces hay que estar en contacto estrecho con ese médico, decirle, vea doctor, tengo coronavirus y estoy hospitalizado, para que su hematólogo de cabecera lo sepa y pueda estar pendiente. Y ese protocolo será muy individualizado. Yo no les puedo decir, tienen que llegar a exigir tal cosa o tal medicamento, porque no es así. En esto hay que tener un aspecto muy especial para cada persona. Gracias, Manuel, por tu respuesta. La tercera pregunta que recibimos es, ¿con el tiempo los factores que nos colocamos pueden traer el virus e infectarnos? Bueno, ese es un punto muy importante, porque el miedo que se puede tener es que el coronavirus esté en la sangre de las personas infectadas y estas personas infectadas puedan ser asintomáticos que van a donar sangre. Entonces, lo que se ha visto hasta ahora es que los componentes de sangre, los derivados del plasma humano, como los factores de la coagulación, pues tienen unos procesos estrictos de inactivación viral, especialmente algo que se llama solvente detergente y otros procesos, pero ese es uno de los pasos más importantes que genera que el factor pierda esa carga de virus, puede ser coronavirus y otros virus más como la hepatitis, y los elimina. Ahora, ¿qué pasa? Que es muy importante decir que este virus no se ha logrado demostrar que pueda transmitirse por transfusiones sanguíneas. Hasta ahora no ha pasado. Pero sí hay una recomendación a que tenga mucho cuidado y uso muy personalizado en aquellos pacientes que reciben crioprecipitado o derivados sanguíneos directos, plaquetas, por ejemplo. Si el paciente lo necesita, que sea bajo un criterio muy especial de que realmente lo necesita, porque sería, digamos, el único extremo caso donde tuviera que administrarse un factor directamente, porque no sea el factor, sino porque sea el crioprecipitado.
Gracias, Manuel. La siguiente pregunta que recibimos es, ¿cómo afectarían los antiinflamatorios a una persona con hemofilia? Bueno, esta pregunta viene de El Salvador, porque la persona que la hizo, vi que se registró, viene del país El Salvador. Y comprendo la preocupación que tiene esta persona. En Salvador en este momento hay una corriente a decir que, pues por algunos médicos, que el coronavirus no es como lo pintan, que el coronavirus es diferente y que hay que utilizar ibuprofeno para todos. Y que desde que llega el paciente hay que ponerle ibuprofeno. Entonces, esto es algo que están haciendo en el país Salvador, pero tenemos que tener en cuenta que la evidencia dice lo siguiente. Nosotros en medicina tenemos varias formas de decir poco a poco que hay algo que sí sirve, que no sirve o que está en estudio. En este caso, una librería que se llama Cochrane, que Cochrane significa el Centro de Investigaciones para poder estandarizar la evidencia científica, ha dicho, oiga, el ibuprofeno se ha visto que si se administra a pacientes en general, no aumenta su mortalidad por usar ibuprofeno. Pero ojo, si la persona ya tenía una enfermedad de base, seguramente utiliza más ibuprofeno que otras y seguramente por tener su enfermedad de base va a tener más complicaciones. Entonces, no hay algo que diga no se use en población general, no se use ibuprofeno o si lo use. Simplemente se dice que no aumenta en general mayor riesgo. ¿Qué pasa? Nosotros somos un grupo especial. Utilizar ibuprofeno debe ser administrado con una pauta médica muy específica. Nosotros los hemofílicos y pacientes con trastornos de la coagulación no debemos utilizar automedicado ibuprofeno ni ningún medicamento parecido, aspirina, diclofenaco, ketotifeno. Estos medicamentos pueden ser riesgosos para nosotros y predisponernos a sangrados que sí nos pueden generar complicaciones y eso empeorar nuestra condición. Por lo cual, no debemos utilizarlos de rutina. Ahora, para esta persona que está en Salvador, es difícil decirle cómo es el contexto porque su hematólogo no sé cómo lo maneja, pero para los que estamos en Colombia sí es muy claro que uno de los derechos que tenemos nosotros como pacientes es de negarnos a recibir un tratamiento o aceptarlo. Entonces mi recomendación siempre será, no se nieguen absolutamente, pero sí sean críticos a si deben o no recibir algún medicamento que ustedes ya saben que pudiera generarles daño. Háblenlo muy bien con su médico tratante y definan si realmente el riesgo o beneficio de utilizarlo es mayor. Gracias, Manuel. La siguiente pregunta que recibimos es, ¿ya está definido el tratamiento con anticoagulantes para pacientes con hemofilia? Esa pregunta la resolví hace un rato y es acerca de usar o no usar enoxaparina, especialmente en pacientes que van a estar hospitalizados críticos. ¿Pero por qué? Porque son pacientes que van a estar mucho tiempo quietos y eso en la población general predispone a trombosis. Entonces ahí es donde viene que el tratamiento será individualizado, porque si un hemofílico tiene bien su coagulación y va a estar mucho tiempo quieto porque está muy crítico, seguramente va a necesitar anticoagulantes, pero va a ser bajo un seguimiento muy, muy estricto. La siguiente pregunta que recibimos, ¿el COVID-19 tiene una relación directa con las articulaciones dañadas? Hasta ahora no se ha podido evidenciar que el COVID o este virus pueda predisponer a un mayor compromiso articular, pero es importante destacar que el primer caso reportado de un hemofílico en China que fue afectado por coronavirus fue presentado como un dolor de cadera. El muchacho tenía creo que 19 años, manifestó que tenía dolor de cadera y pensaron pues como era hemofílico y estaba en su casa que era un sangrado que se había presentado, le pusieron factor, no mejoraba y al tercer día, ante la no mejoría, fue que consideraron que pudieran ser coronavirus, le hicieron la prueba, salió positivo. Entonces, este es un caso muy específico, pero en general, hasta ahora, no hay evidencia científica que nos diga que pudiera ser que comprometa o más o menos alguna articulación o predisponga a sangrados en las articulaciones. Lo que sí sabemos es que si vamos a estar quietos en la casa y no hacemos nada y un día nos da por hacer de todo, poner a barrer y a trapear toda la casa, mientras que estuvimos una semana quietos, pues tampoco es la manera. Tenemos que estar en una actividad en casa que nos permita mantener un estado físico adecuado para evitar sangrados que nos confundan con síntomas que puedan afectar las articulaciones. Gracias, Manuel. Otra pregunta que recibimos es, ¿produce algún beneficio favorable al utilizar factor 8 en el caso de contagiarnos el virus? Es muy importante mantener nuestra coagulación bien.
Si no tenemos una coagulación adecuada, entonces ahí sí nos pueden pasar otras complicaciones, y especialmente los que puedan llegar a estar hospitalizados, que van a estar en tratamientos continuos, toma de muestras, que van a estar siendo manipulados, que en terapias, que pueden llegar a necesitar respirador para ayudarle. Entonces, estos pacientes, sobre todo, tienen mucho riesgo de sangrar. Entonces, son los que en mayor razón tienen que tener su tratamiento bien juicioso. Pero los que están en casa, como ya lo dijimos, es súper importante que no sangremos, que estemos muy bien. Gracias, Manuel. Creo que eso ya lo he respondido, pero de pronto hacerlo de manera breve. ¿Qué se debe hacer si un paciente hemofílico debe ser hospitalizado por COVID-19? Informar a su médico tratante es lo más importante. Si le informamos y le informamos a todo el personal que nos está atendiendo que soy paciente con hemofilia o paciente con von Willebrand, paciente con déficit de factor X o Y, Z, entonces el médico tratante tiene que tener esto muy en cuenta, y sobre todo que nosotros como pacientes estemos muy pendientes de lo que están haciendo, porque muchas veces, si ya era difícil que nos atendieran cuando no teníamos la pandemia, ahora con la pandemia todo el mundo anda pensando en el coronavirus y a veces se olvidan de otras cosas. Gracias. Y por último, nos pregunta si hay algún abordaje psicosocial en COVID-19. Se están tomando muchas estrategias para la gente, para el personal de salud, para los pacientes crónicos. El Ministerio ha dado una serie de pautas que están publicados en su página. Cuando uno busca en Google Ministerio de Salud Colombia, coronavirus, aparece una serie de documentos, y ahí hay unos documentos para prevenir las enfermedades de salud mental o para mantener una salud mental adecuada en casa en tiempos de cuarentena. Es muy importante que busquemos estos documentos. Son un poco técnicos, pero son para ayudarnos como a tomar medidas preventivas. También, pues es importante notificar a nuestro centro de atención si nos sentimos con tristeza, si nos sentimos que estamos deprimidos, porque es importante buscar ayuda a tiempo. Si no buscamos ayuda, después va a ser más difícil. Otra cosa importantísima es que el tema de coronavirus ha cambiado la vida de todos acerca de nuestra dinámica, nuestro trabajo, el acceso a las oportunidades de educación, de poder gozar de ciertos servicios. Muchas personas con hemofilia ya de per se tenían situaciones difíciles económicas y ahora están viviendo situaciones aún más difíciles, y esto puede afectar mucho su salud mental. Por eso es importante que todas las familias trabajemos mucho en conjunto. No es al paciente solamente, es a toda la familia, para que cambiemos rutinas, para que todos los días hagamos algo diferente. El que hizo el desayuno, mañana trapea, y entonces el que ahí trapeó, mañana hace el desayuno. Cambiar las tareas de la casa, ayudarnos entre todos, hacer actividades diferentes. Yo les cuento, por ejemplo, que con mi esposa y mi hija en mi casa, en el antejardín de mi casa, yo vivo en un conjunto cerrado aquí en Popayán, en el antejardín de mi casa construimos 3 metros cuadrados de huerta casera, donde sembramos de todo tipo de legumbres y hortalizas, y ya nos están creciendo, ya nos comimos el primer cebollín. Entonces estamos muy contentos porque es algo que nos dedica tiempo, nos saca de la rutina y nos da salud mental, porque las plantas ayudan muchísimo. Entonces es importante que nos cuidemos entre todos la salud mental, que trabajemos, y cuando tengamos alguna situación especial de salud, que tengamos alguna dificultad, entre todos tratemos de ayudar a la persona a salir adelante, porque es que el encierro no es fácil, es muy difícil, pero todos tenemos que ayudar. Gracias, Manuel. Nos llega también una pregunta antes de terminar, que también está abierta las preguntas a través del chat. Nos preguntan si tiene alguna contraindicación los analgésicos en niños como Willebrand. Los analgésicos en general, digamos, lo que tenemos que utilizar, ojalá siempre con prescripción médica, esa es la indicación más clara, y sobre todo cuando es pediatría, tenemos que utilizar lo que nuestro médico tratante nos indica, que usualmente es acetaminofén. En pediatría nosotros somos más restringidos con el uso de ibuprofeno y medicamentos similares. Entonces, los analgésicos deben ser utilizados en condiciones en que de verdad sean necesarios, porque además de disminuir los síntomas, me pueden ocultar cosas adicionales, sea von Willebrand o sea de otra cosa. Por ejemplo, un paciente que tiene dolor abdominal y yo le doy ibuprofeno, lo que puedo es complicar el dolor abdominal porque oculto síntomas. O si es un paciente que está con un dolor articular por un sangrado y yo le doy ibuprofeno o le doy una dosis alta de acetaminofén, le puedo generar un daño y empeora las circunstancias. Entonces, los pacientes con von Willebrand, digamos que tenemos una circunstancia un poquito especial, y es que depende del tipo de von Willebrand.
porque el tipo von Willebrand se comporta diferente. Hay unos que solo sangran por mucosas y otros como yo, que sangramos también en articulaciones como los hemofílicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta si ese tipo de analgésico ya lo hemos usado previamente, ojalá con una prescripción médica y que no sea por un tiempo prolongado. Si el medicamento se usa mucho, nos puede ocultar cosas que pudieran ser signos de alarma. Manuel, muchas gracias. No tenemos más preguntas en este momento desde el chat, entonces proseguimos con la presentación. Vale, creo que esto de si es normal sentir miedo, ya lo he respondido en el abordaje psicosocial. Y sí, yo creo que es importante aclarar que es normal sentir miedo porque es algo nuevo. Para todos nosotros ha sido, para nosotros como médicos también ha sido algo nuevo. Sentimos miedo por nosotros y por nuestras familias de llevarles el virus, de adquirirlo en el hospital y llevárselo a nuestras familias y nosotros ser el foco de contagio. Tenemos miedo de que seamos contagiados y que nosotros nos enfermemos gravemente y seamos una estadística más de muerte. Pero tenemos que también tener la certeza de que el vivir para nosotros, por lo menos en la parte de la salud, significa atender a las personas, ayudar. Es nuestra misión. Y aquellos que están en casa, su misión debe ser felices, siempre. Todos tenemos que ser felices, haciendo lo que hagamos. Entonces, tratemos de evitar el miedo, tratemos de evitar la saturación. Créanme que este aparato para mí me generó muchísima ansiedad a principios de marzo. A principios de marzo sentí mucho miedo, mucha preocupación. No podía, incluso una noche no pude dormir, me desvelé. ¿Y esto por qué? Porque recibí demasiada información inoportuna por este aparato, porque era algo nuevo y todos estábamos saturados. Entonces mi recomendación es eviten sobreinformación, eviten saturarse de cosas que no son necesarias, eviten exceso de noticias malas, llénense de cosas buenas en su casa, en su familia, vean cada día como un logro más de felicidad. Ahora, viene un punto muy importante. ¿Cómo notificar mis síntomas? Bueno, yo dije, bueno, ¿cómo vamos a decirle a la gente que notifique sus síntomas? Porque puede ser diferente en la costa atlántica, puede ser diferente en los llanos, puede ser diferente en el Cauca, Putumayo, Nariño. Entonces es importante decir que el gobierno nacional ha lanzado una aplicación que se llama Coronap. Esta aplicación es muy buena, la han ido actualizando, yo la tengo desde que se lanzó hasta ahora, ha ido muchas modificaciones. De hecho, antes de esta conferencia me metí a ver qué más había nuevo hoy. Y es muy importante porque ustedes descargan gratis esa aplicación en su celular, Coronap. Se registran, ponen sus datos personales y registran si quieren a su familia, cada uno de sus miembros de su familia. Y pueden ir reportando día a día, estoy bien, o hoy me pasó esto, me siento más o menos, hoy me siento mal. ¿Esto qué hace? Lo clasifica en una escala que va a permitir que se conecte con usted, su IPS, su EPS, para decir, oiga, ¿qué le pasó? Se hace un reporte. Y además, lo que genera es que podamos tener datos de toda la población, lo cual nos sirve para tomar decisiones públicas en salud. Una de las cosas importantes que incluso ha desarrollado la estrategia es que si uno reporta bien sus síntomas, diciendo la verdad y diciendo lo que tiene que hacer, le dan a diario, para cada 24 horas, el permiso para poder circular. Si es su pico y cédula, pues en su ciudad y todo, pero le dice que puede circular. Seguramente esto el gobierno lo ha ido implementando poco a poco porque no ha sido muy público, pero es algo que nos sirve mucho para que podamos reportar desde el celular, que lo tenemos todos, nuestros síntomas y así poder tener una atención oportuna. Cada ciudad tiene también unas líneas de atención. Les recomiendo que busquen en Facebook la Secretaría de Salud de Popayán y entonces ahí encontrarán la línea de atención para pacientes con COVID o sospecha de COVID. Llaman y notifican síntomas y van a empezar a hacer seguimiento y si es necesario van y lo revisan y van y le toman la muestra si es absolutamente necesario. Entonces, esta es la mejor forma de notificar hoy en día los síntomas, utilizando las tecnologías a nuestro favor y no en contra nuestro. Y la pregunta es, ¿volveremos a una vida normal? Difícil, porque las circunstancias actuales del mundo nos dicen que la liberación de las personas a un mundo normal como antes no es fácil. Las situaciones en cada país serán complicadas, serán difíciles. Colombia no ha llegado al pico epidemiológico, o sea, nosotros todavía no hemos pasado por el momento más difícil. Nosotros apenas estamos empezando, lo cual nos dice que todavía tenemos coronavirus para largo. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Cuándo va a salir la vacuna? No se sabe exactamente, pero se estima que el proceso puede durar hasta el próximo año o año y medio, el cual es un tiempo bastante largo si hablamos de todo lo que puede sacrificar nuestra vida normal.
Pero poco a poco iremos retomando, ya se ha ido retomando y se irán tomando medidas según como den las circunstancias. Es posible que más adelante se libere un poco más y después tengan que volverse a tomar medidas. ¿Para qué? Para ir poco a poco haciendo que la gente se contagie, pero que no se muera, porque sí hay camas para atenderlos. Entonces, por ejemplo, aquí esta imagen que encontré en internet nos dice, tenemos que usar tapabocas hasta con nuestra esposa en la cama. Pues esa es una medida que es bastante salida de los cabellos, porque en nuestro hogar, si no hay una persona asintomática y no hay una persona sospechosa de coronavirus, tenemos que tener una vida normal dentro de nuestro hogar. Pero al exterior sí debemos utilizar las medidas de protección. Siempre lavar nuestras prendas cuando entramos, quitárnoslas, desinfectar todo cuando vengamos de la calle, que fue el día de pico y género, pico y cédula, y ese día salió a mercar y a hacer vueltas, ese día llega a la casa y toma todas las medidas para evitar entrar cualquier cosa a su casa. Y cuando volveremos a ir a un lugar público a tomar el sol, a vacaciones, pues es algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando, que va a tomar mucho tiempo. Una vida normal no sabemos cuándo, pero pronto no va a ser. Entonces, si nos quedamos en casa hoy, mañana los vamos a seguir viendo crecer a estos chiquitines. Esta es Sofía, es mi princesa. Yo quiero verla el día de mañana. Espero verla el día de mañana y por eso tomo todas las medidas de precaución para poderla seguir viendo mañana. Pero me la gozo cada día, porque pues como soy personal de salud, cada día para mí es un reto nuevo. Así que si todos tomamos conciencia y nos quedamos en casa, mañana vamos a tener que decir, fue un ayer, fue un pasado y ya lo superamos. Bueno, les doy las gracias porque este espacio es pensado para ustedes. Hay una pregunta de José Quino. ¿La puedes ver, Santi, por favor? Claro que sí. José nos pregunta, ¿cómo podemos generar conciencia en nuestras autoridades para proteger a nuestra comunidad de trastornos de la coagulación ante el COVID-19? Es importante que nosotros tengamos comunicación con las autoridades en salud para cualquier circunstancia que se esté dando. Cada uno de los capítulos de la Liga, por ejemplo, tiene cómo comunicarse con su zona regional, por lo menos con sus autoridades sanitarias, para poderle expresar las circunstancias que están ocurriendo. Y la Liga tiene una comunicación con el Ministerio. Es importante decir que no debemos solicitar un tratamiento especial por ser hemofílicos en el tema de coronavirus, porque ya nos están dando una situación privilegiada en tener todo el acceso al servicio de salud para atender nuestra enfermedad. Entonces, para el sistema de salud, si nosotros nos portamos bien y estamos bien en nuestro cuidado, debemos tener el mismo comportamiento de toda la población en general en temas de riesgo para enfermedad por coronavirus. Entonces, en caso de que se esté dando alguna circunstancia donde el paciente le estén vulnerando sus derechos, no le estén dando su profilaxis, no le estén dando sus consultas, donde no le estén administrando el factor para que él mismo se lo ponga si es que es de autoinfusión, sino que le están generando trabas, esto hay que notificarlo. Hay dos maneras. Primero, la Superintendencia de Salud, que ustedes tienen la oportunidad de, a través de la página web y las líneas telefónicas de la Superintendencia, manifestar su inconformidad y su queja para que sea inmediatamente corregido. Y segundo, hacérnoslo saber a la Liga para nosotros también, además de la queja de la Superintendencia, poderles ayudar a reportar esto al Ministerio y así que haya un seguimiento más estricto. Gracias, Manuel. Nos llegan un par de preguntas más. Que bueno, creo que tenemos todavía el tiempo para responderlas. Una viene de Camila Sierra, que pregunta si una persona tiene deficiencia del factor 8 y von Willebrand y no ha comenzado el tratamiento que requiere, ¿se puede hablar con la IPS? La pregunta debido al COVID. Si es una persona que tiene una deficiencia, pero no está en criterios de profilaxis, lo que debe hacer es tener una calidad de vida saludable. Ahora, ¿por qué no ha empezado el tratamiento? Porque estaba justo en ese proceso de iniciar antes del coronavirus, pues tiene que seguir su tratamiento. No puede ser que por esto no vaya a tener un seguimiento adecuado. Ahora, si es una persona que no está dentro de los protocolos para recibir profilaxis, pues no podemos exigir que se le ponga si no lo amerita. Es decir, la profilaxis está pautado según la Guía Nacional de Profilaxis en Pacientes con Hemofilia A severa y según las guías internacionales de la Federación Mundial de Hemofilia, está pautado quiénes deben recibir y quiénes no deben recibir profilaxis. Entonces, por eso es importante que haya un seguimiento clínico por el hematólogo para definir si es paciente o no candidato a profilaxis y con eso empezar. Si es candidato, tiene que empezar inmediatamente su profilaxis. Si no es candidato, entonces estar en seguimiento estrecho y mantener hábitos de vida saludable.
Gracias, Manuel. Nos llega también otra pregunta. Eh, ¿Cuáles son las actividades físicas adecuadas para niños con von Willebrand? Básicamente depende del tipo de von Willebrand, como lo mencionaba hace un rato. El von Willebrand es una enfermedad que se comporta en su mayoría menos severa que la hemofilia, porque tiene unas características clínicas diferentes. Entonces, lo que siempre recomendamos es que tenga unos hábitos de vida saludable, ejercicios que no impliquen con deportes de contacto físico, que no impliquen golpes, que no impliquen lesiones, ¿sí? Para que pueda seguir ejercitándose, no es el que está haciendo ejercicio, se lesiona y entonces entra en incapacidad y después vuelve a hacer ejercicio, pero no puede hacerlo y vuelve y se lesiona. Ese ciclo es el que no podemos permitir. Tenemos que hacer actividades físicas que nos permitan mantener estilos de vida saludable. Por ejemplo, aunque está muy difícil en estas circunstancias, pero se pudiera generar un adaptador para la bicicleta y hacer bicicleta dentro de la casa. Se puede hacer estiramientos, se puede practicar con mucho cuidado, por ejemplo, como lo hace el hermano de Santiago, yoga. Lo podemos hacer. Sin embargo, depende mucho también de cada niño, ¿no? Cada niño tiene una parte motora muy diferente. Hay niños que son más activos que otros. En todo caso, todos los niños deben tener dentro de casa al menos 1 hora de ejercicio diario. Esto es como si estuviéramos en la vida normal, porque si el niño se queda sedentario, ahí es donde vienen los problemas. Von Willebrand generalmente tolera mejor los deportes que el hemofílico, porque sus sangrados son menos severos y sobre todo que son más en la parte de mucosas, pero hay pacientes con Von Willebrand, como yo, que sangramos con deportes que no sean, pues todos los deportes de contacto. Gracias, Manuel. Una última pregunta que nos llega y es de Luis Alejandro Pérez. Nos dice que cómo se une a la Liga de Hemofilia. Vale, nosotros tenemos nuestro contacto, que ustedes lo recibieron en la invitación, el número de teléfono de la liga. Ahí nos pueden escribir por WhatsApp, lo contesta nuestra central en Bogotá y básicamente por ahí les enviaríamos la información de un formulario que nosotros tenemos en el cual es una información completa acerca de nosotros, de nuestra familia, porque la liga se ha caracterizado por tener una información muy completa de todos nosotros, lógicamente bajo todos los preceptos de la Vías Data, para que esa información solo sea de usos y fines de la liga, no es de uso público. Esta información jamás se le brinda a los laboratorios o a las IPS o a otros terceros. Es información que solo usa la liga para poder tener un buen contacto con ustedes. Actualizamos constantemente en lo posible esta información y así pueden participar. Una vez una persona se inscribe a la liga, todos los que estamos inscritos activamente hacemos una contribución anual que hasta el año pasado, si mal no estoy, era 40.000 pesos y que nos permite a la liga mantener ciertas actividades administrativas. Como todo, tiene trabajo administrativo que hacer, pero eso básicamente representa una pequeña fracción de todo lo que cuesta mantener a la liga funcionando, porque es nuestro trabajo voluntario el que más hacemos, el que más vale, pero que lo hacemos con mucho cariño para que todos los pacientes del país, estén o no inscritos en la liga, reciban su tratamiento. Ahora, si están unidos, si están con nosotros y estamos todos juntos, es mucho más fácil poderles dar información y recibir información que nos permita hacer las cosas cada día mejor. Gracias, Manuel. Nos llega otra pregunta. Nos dicen si para unirse a la liga es necesario tener el proceso por la EPS. No, una cosa muy importante que de pronto en otros países a veces ocurre es que les exigen tener como todo el proceso por la EPS. O sea, lógicamente sí tenemos que tener un diagnóstico claro, ser paciente von Willebrand, ser paciente hemofílico, déficit de factor 13, factor 2, cualquier déficit que esté diagnosticado. Es decir, que lo que sí pedimos es que tengan un diagnóstico clínico y por laboratorio que ya haya sido dado por su médico tratante. Ahora, que si está en una IPS de alguna de los prestadores que atiende pacientes con hemofílicos, eso a nosotros no nos interfiere con la actividad. Nosotros, de hecho, muchas veces vigilamos la actividad de estas IPS y reportamos cualquier anomalía ante el Ministerio de Salud y les ayudamos a reportarlo ante la Superintendencia de Salud para que haya mejoras. Entonces, de hecho, el paciente, si ha tenido problemas para vincularse a la EPS y que le hagan el tratamiento, es muy bueno que pertenezca a la liga para poder ayudarle a orientar cómo hacer el proceso. Gracias, Manuel. Al parecer ya no hay más preguntas de los participantes. Listo. Bueno, yo quiero darle las gracias
a la liga por permitirme haber dado hoy este pequeño espacio. Es difícil con tanta información poder decir las cosas más oportunas, pero hay muchísima más información, muchísima más. Yo les sugiero que no se metan a buscar cosas que de pronto no comprendan de la parte médica, porque es difícil para los médicos entender. Ahora, si les empiezan a hablar de pronto de temas muy extraños, es mejor primero preguntarle a su médico de confianza a ver qué opina acerca de las cosas que van apareciendo. Y la liga estará dispuesta siempre a darles información. Muchísimas gracias a Alexandra y a Santiago por ayudarme en este proceso de poder estar aquí comunicados con las personas, y los esperamos para nuestro siguiente encuentro, al cual les haremos llegar la invitación. Este segundo encuentro lo vamos a direccionar a finales del mes de mayo, dirigido a la mujer y los trastornos de la ovulación. Dado que es el mes de las madres, queremos hacer un énfasis muy especial para las mujeres en este mes. Así que a final de mes llegará, antes llegará la invitación para que se inscriban a este nuevo evento, que se va a llamar Contacto LSH. Contacto LSH por ahora. De pronto cambiamos el nombre, pero por ahí va. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, a todas las personas que nos estuvieron acompañando. La intención es que esto después se va a subir a la página de la Liga Colombiana de Hemofílicos en Facebook para que ustedes tengan esta información. Ojalá les haya quedado súper claro todo. La explicación del doctor Manuel Santiago fue maravillosa, me encantó. Muy cómodo escucharlo, muy claro, así que espero que a todos les haya llegado igual de bien la información. Y nosotros como equipo logístico, Santiago Yepes y Alexandra Robledo, también les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, y como ya dijo Manuel Santiago, vamos a seguir haciendo conversatorios con temas, así que ya les estará llegando la invitación. Próximo conversatorio, la mujer y el trastorno de coagulación. Así que un abrazo grande a todos, y de verdad, en nombre de la Liga, los acogemos con todo el cariño posible, y como les dijo Manuel Santiago en algún momento, cuídense, llénense de la mejor energía posible, hagan las cosas más bonitas que puedan hacer para acompañarse en estos momentos donde todo está tan raro y tan medio loco. Así que muchas gracias a todos y nos estaremos viendo. Estén pendientes de la información que les va a estar llegando de los datos que nos dejaron a los que se inscribieron y los otros que les lleguen, ¿vale? Gracias. Vale, Que estén gracias. muy bien. Chao, chao.